Martes 10 de marzo, iniciamos las noticias a las 6. Colapsa edificio en San Antonio Abad, aquí en la Ciudad de México. 4 personas quedaron atrapadas. Una persona fue sacada con vida y llevada al hospital. Inauguran el Hospital Oncológico para la Mujer en la Ciudad de México. Dará atención integral y gratuita a 500,000 mujeres al año. Este martes se discute en comisiones de San Lázaro la reforma electoral. Se espera que el día de mañana pase ya al Pleno. La Suprema Corte de Justicia invalida en Guerrero el requisito de mayoría de edad para que una persona pueda rectificar su acta de nacimiento por identidad de género. Ahora se podrá decidir a cualquier edad este cambio. El Servicio de Inmigración de Estados Unidos libera a los 3 jóvenes mariachis retenidos por casi 2 semanas en el centro de Dilley, en Texas. La selección mexicana cae 5 carreras por 3 ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. Este resultado obliga a la novena azteca a jugarse la vida este miércoles ante Italia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Les damos la bienvenida a las 6. Elvira Angélica Rivera, ¿cómo estás? Guadalupe, muy buenos días. Martes 10 de marzo, bienvenidas y bienvenidos. Aquí encontrarán, como siempre, lo más relevante en nuestra pantalla. Cómo andan en radio 95.7 de FM. Es la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Ahí las y los acompañamos a donde ustedes vayan. Les recordamos que también estamos disponibles en todas las redes sociales. Ahí las puede ver en la pantalla. Sigan nuestra transmisión en Facebook y en YouTube. Terrible lo que ocurrió en la Ciudad de México, muy cerca del centro de la capital del país. Continúan los esfuerzos para rescatar a los trabajadores que quedaron atrapados tras el desplome de un edificio, esto en la avenida San Antonio Abad, aquí en la Ciudad de México. Y es que hay que recordar, el inmueble se encontraba en proceso de demolición, pues había resultado afectado por los sismos desde 1985 y también en 2017. Al momento de lo ocurrido, 13 personas se encontraban en el lugar. 9 de ellas alcanzaron a salir prácticamente corriendo. Desafortunadamente, 4 más quedaron atrapadas. Los cuerpos de rescate lograron sacar con vida a uno de los trabajadores que fue llevado al Hospital Rubén Leñero. Les contamos más a continuación. Poco después de las 2 de la tarde de este lunes, los videos comenzaron a circular en las redes sociales. La noticia se difundió rápidamente. Colapsaron los pisos 1, 2 y 3 de un edificio que estaba en proceso de demolición a la altura de San Antonio Abad y Alfredo Chavero, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. En el momento del colapso, en el inmueble que estaba afectado desde los sismos de 1985 y 2017, había 57 trabajadores de la empresa Demet, dueña del predio. La mayoría salieron, pero 4 de ellos quedaron atrapados. De inmediato, las autoridades de la ciudad y de la federación acudieron al lugar para atender la situación y en los primeros momentos fue rescatada una persona. Están trabajando de manera coordinada para atender y rescatar a las personas, la Secretaría de Protección Civil, los bomberos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el ERUM, la Secretaría de Vivienda con Reconstrucción, la Secretaría de Obras, está la Defensa y tenemos todos los apoyos necesarios. El despliegue incluyó a decenas de elementos de la Defensa Nacional con equipo especializado, la Marina con binomios caninos, rescatistas, bomberos y policías que ayudaron a remover los escombros. La dificultad era máxima, pues no se podía usar maquinaria pesada debido al riesgo de aumento de carga. En el lugar, Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, informó del deceso de uno de los atrapados. A ver, de los 4 que estaban adentro, uno ya se fue al hospital, se fue al Rubén Leñero. De los 3 que quedaban ahí adentro,
Uno de ellos ya fue ubicado, lamentablemente está fallecido y vamos a empezar a hacer todo lo correspondiente en términos administrativos para sacar el cuerpo. Al Hospital Rubén Leñero llegaron familiares de uno de los heridos que fue trasladado a esa unidad médica. Están todavía, están analizando parte de las costillas, la cabeza, tiene muy golpeada la cabeza, se le hizo una tomografía, estábamos esperando, como le digo, los resultados y pues nada, esperar, estar estable hasta donde se puede. Hasta las 10 de la noche de este lunes, las autoridades explicaron que se atiende a los familiares de las víctimas y continuaba el retiro de escombros y las labores para rescatar a las 2 personas atrapadas. 11 Noticias, Luis Valdés. Bueno, ese es el recuento de lo que ocurrió este lunes, pero mire, a través de sus redes sociales, el titular de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez, informó apenas hace unos minutos que fue recuperado el segundo cuerpo de las personas que quedaron atrapadas en el colapso del edificio. Ahí puede usted apreciar las imágenes que comparte el jefe Vulcano, el jefe de Bomberos de la Ciudad de México, donde se observa el rescate de esta segunda persona que habría sido rescatada ahí de la colonia Tránsito, en donde colapsó, como observamos hace unos momentos, pues un edificio que se encontraba en demolición. Aún quedaría pendiente otra persona más que estaría atrapada, de acuerdo con las cifras de las autoridades que han compartido, pues tras este colapso del edificio en la colonia Tránsito, la alcaldía Cuauhtémoc. Es información que se está generando al momento. Quien da estos datos pues es el jefe Vulcano Cova, el jefe de bomberos de la Ciudad de México. Se ha recuperado ya la segunda persona y hay que recordar que sigue en calidad de herida la persona que se encuentra en el Hospital Rubén Leñero. Ya le hemos compartido pues también los testimonios de los familiares que se encuentran pues a la espera de saber cómo se encuentra su familiar pues tras este colapso, para poder precisamente pues saber el estado de salud de su familiar. Vámonos directamente hasta el lugar donde ocurrió este accidente. Arnold Gutiérrez, cuéntanos cómo van las cosas. Adelante. Buenos días. ¿Qué tal, Guadalupe? Muy buenos días a todos. Bueno, informarles que estamos aquí sobre la avenida San Antonio, va dirección hacia el centro de la Ciudad de México. Comentarles que durante la madrugada los trabajos han seguido por parte de los cuerpos de emergencia que están laborando, y comentarles que ha estado aquí la presencia de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación también con las autoridades del gobierno de la ciudad, lo cual ha permitido dar celeridad a estos trabajos durante la noche y madrugada de este martes. Bueno, informarles que de acuerdo con lo que ha informado el jefe Vulcano Cova a través de sus redes sociales, es que ya localizaron otro cuerpo. Durante hace como unos 30 minutos más o menos había informado eso, y que hasta el momento pues estaban trabajando para poder retirar digamos el cuerpo dentro de los escombros de este inmueble que estaba en desuso ya desde el 2017 a la fecha. Lamentablemente pues los hechos que han venido ustedes informando es que comentarles precisamente que la situación se ha complicado, y esto ha permitido que pues den celeridad con los trabajos y la maquinaria que se ha logrado pues introducir en estos momentos y que siguen laborando. No hemos visto, Guadalupe, comentarles que no hemos visto hasta el momento ni la Fiscalía General de Justicia, las autoridades o algún sobre todo unidades que pudieran traer para retirar el cuerpo, pero bueno, seguramente más al rato las autoridades del gobierno de la Ciudad de México darán información sobre de quién se trata, saber si el cuerpo ya lo pudieron rescatar, porque fue un perro que está entrenado para en estos casos poder olfatear a vivos y muertos, cuerpos que son los que avisan hacia los rescatistas, y esto es lo que ha sucedido hasta el momento. Están las cosas aquí sobre la calzada San Antonio Abad, pues aparentemente cerradas las áreas. No se ve tanto movimiento, pues estaremos atentos a lo que informen al rato las autoridades capitalinas. Muy importante, Arnold, la labor que han hecho los binomios caninos, porque sabemos que por las condiciones en que ocurrió este desplome del edificio que iba a ser
demolido o estaba siendo demolido en esos momentos, pues no permite que haya mucha gente precisamente en el lugar donde aparentemente quedaron atrapadas las últimas 4 personas. Como bien hemos informado, una en el hospital, 2 cuerpos rescatados, el último cerca de media hora, ya nos reportas puntualmente esta mañana. Quedaría todavía una persona, quienes permanecen en el lugar buscando qué equipos de seguridad, qué cuerpos de rescate están ahí, y hay algún familiar en espera de noticias también de alguna de las personas que eventualmente habrían quedado atrapadas en este lugar. Puedo informarles que hasta este momento, Lupita, todavía no hemos visto a ninguna persona. De hecho, tienen cerrada el espacio, porque a un costado ahí también hay es terreno de una compañía telefónica y Sí. no permiten el acceso, digamos, de personas ajenas. De hecho, la policía está a los alrededores, pero no hay ninguna persona. Ayer por la tarde sí habían llegado 12 familiares de una de las víctimas que pues lograron rescatar, pero que no quisieron hablar, simplemente estaban pues tristes por la noticia Claro. que les están informando, pero se retiraron más tarde, pero en este momento no lo hay y pues es muy posible que te comentaba que al rato tal vez informe a través de la Secretaría de Gestión Integral y qué fue el resultado, cómo lo hallaron y cuál va a ser el procedimiento, porque tendría que estar aquí también la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para poder realizar a través de los peritajes todos los movimientos necesarios y poder dar fe de estos lamentables hechos que hemos estado informando. ¿Quiénes permanecen? ¿Qué cuerpos de rescate están en el punto donde tú alcanzas a ver? Porque seguramente también el área para ustedes como prensa está restringida, Arnold. Sí, es correcto. Fíjate que sí, siempre han limitado pues los espacios para los medios de comunicación, pero hasta este momento están personal de gestión integral del gobierno de la Ciudad de México, están a los alrededores, también está la presencia de la policía de la Ciudad de México y al interior es donde están laborando los 3 órdenes de gobierno, como la Secretaría de Marina, también como el rescate urbano que hacen a través de los binomios caninos, también la Defensa Nacional, y esto ha permitido dar celeridad, digamos, a esos trabajos, porque es un inmueble que desde el 2017 estaba, Claro, digamos, inservible, lo iban retirando los escombros, pero con esto de que cayeron 3 niveles, pues imagínate esta labor pues lo que tienen que hacer los rescatistas para poder movilizar grandes trozos de concreto, y esto es lo que, digamos, hace lento la búsqueda para poder localizar a los que faltan. el metro lo veíamos, funciona de manera normal, lo veíamos detrás de ti hace unos momentos en imágenes, Arnold. Sí, es correcto, fíjate que está la línea 2, que es la que corre de 4 Caminos hacia Tasqueña y viceversa, están funcionando en horarios desde las 5 de la mañana en adelante, no está cerrado porque al fondo, tal vez alcancen a ver a mi espalda, está, digamos, la estación del metro San Antonio Abad, ahí pueden bajar y subir a las personas que van hacia sus diferentes puntos de lugares de trabajo, pero también hay un área que está acordonada y hasta donde estamos nosotros es precisamente, digamos, el principal punto donde ingresan unidades pesadas para movilizar todo este tipo de concretos y amén de los trabajos que se están realizando también a un lado, a un costado de aquí del metro de San Antonio Abad, hacia Chabacano y posteriormente a San Antonio Abad, que está más adelante, y también hacia el Zócalo capitalino, digamos que la dirección, pero están funcionando normalmente las 2 rutas. Bien, pues en resumen solo faltaría desafortunadamente un cuerpo más de ubicar en ese punto en San Antonio Abad. Arnold, pendientes en cualquier momento, si se necesita nos enlazamos contigo. Gracias por el reporte. Por supuesto, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, vámonos con otra información. Mire, con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum fue inaugurado el Hospital Oncológico para la Mujer aquí en la Ciudad de México. Va a implementar un modelo de atención integral para atender cáncer de mama que contempla desde la prevención hasta la detección, el diagnóstico, el tratamiento y, muy importante, acompañar a las mujeres que están atravesando por una situación como esta. Las autoridades informaron que tuvo una inversión de 221 millones de pesos y va a atender alrededor de 500,000 mujeres al año. Lo más importante, lo hará de forma gratuita. Karen Ballesteros nos cuenta esta historia.
tenía nada, no tenía ninguna bolita, no tenía dolor, no tenía absolutamente nada. Y de pronto fui a una consulta con mi ginecóloga, pero nunca me habían mandado a hacer una mastografía. Y el chico que me hizo el estudio, el radiólogo, me dijo, busca urgente un oncólogo. El cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores malignos entre las mujeres mexicanas. Tan solo en 2024, más de 8,000 mujeres perdieron la vida a causa de esta enfermedad. Para hacer frente, a partir de hoy entró en operación el Hospital Oncológico para la Mujer, ubicado en la Alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Se trata de la primera unidad médica de su tipo en el país, con la que se brindará atención integral a 500,000 mujeres al año que no tengan seguridad social. Parte del problema que tenemos en México es que se hace el diagnóstico, hay mastógrafos o hay campañas y después que no hay suficiente espacios para la atención, tarda mucho la atención y es justamente ahí donde tenemos lamentablemente muertes por cáncer de mama o cervicuterino. Esta unidad se caracterizará por garantizar la atención temprana a las mujeres. Se busca que desde el primer día se realice la valoración médica, mastografía y en su caso biopsia, para que en el día 30 se dé inicio al tratamiento correspondiente. Esto nos convierte en un hospital innovador internacionalmente y el inicio de tratamientos en 30 días. Este hospital además cuenta con 12 consultorios, 2 quirófanos, un tomógrafo y 20 sillones para quimioterapia y ofrecerá servicios como reconstrucción mamaria, terapia hormonal, fisioterapia, rehabilitación, atención ginecológica y acompañamiento psicológico. En la Ciudad de México, 20 de cada 100 mujeres es la tasa de incidencia de muertes por cáncer de mama y sabemos que este cáncer se puede curar si se detecta a tiempo. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que habrá al menos un hospital de este tipo en cada entidad del país. Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Karen Ballesteros. Bueno, pues estamos concluyendo el ciclo de trabajos especiales, esto con motivo del 8M. Ahora le vamos a compartir sobre una doble problemática que enfrentan muchas mujeres con alguna discapacidad. La primera de ellas es que esos padecimientos no siempre son reconocidos como tal y por lo tanto no cuentan con los cuidados necesarios. La otra es que debido a su condición se les dificulta hacerse cargo de su propia familia. Marisol Flores tiene 44 años y desde pequeña vive con una discapacidad y apenas hace 7 años supo de qué se trataba. Yo vivo con una condición de discapacidad psicosocial. De acuerdo a lo que me dicen los psiquiatras, yo vivo con esta condición desde niña. Sin embargo, yo fui diagnosticada ya de forma completa e integralmente en el 2019. Ahora es madre de una niña de 10 años y un adolescente de 14 con discapacidad motriz. Y de manera cotidiana enfrenta a dos prejuicios que se contradicen: que las mujeres son quienes deben ejercer labores de cuidados, pero también que las personas con discapacidad no deben cuidar a otras personas. En los momentos más críticos de mi condición psicosocial, cuando yo llego a tener crisis, que eso es la manera en que se manifiesta mi condición de discapacidad, ha sido sumamente devastador porque es como si nos sumaran una doble condición que nos excluye de las estructuras sociales. Para ella, es importante que dentro del Sistema Nacional de Cuidados se reconozca no solo el derecho a ser cuidado o cuidada, sino también el derecho de las personas con discapacidad a ejercer estas labores. Los cuidados son un derecho humano y ante esta situación, las instituciones del Estado el Estado debe proveernos de las instancias, las facilidades, porque es nuestro derecho. Todo ser humano tiene derecho a ser cuidado y todo ser humano tiene derecho a brindar cuidados. En México, 9.5 millones de personas viven con alguna discapacidad. Sin embargo, pese a los avances en el reconocimiento de sus derechos y accesibilidad, aún hay discapacidades que siguen siendo invisibilizadas. Mientras no se vea
el problema de forma integral, y mientras no se hagan intervenciones y respuestas de forma integral, en realidad solo se están perpetuando las condiciones. Con imágenes de Darío Hernández y Ángel González, 11 Noticias, Azucena Rangel. También hubo buenas noticias este mes del 8M. La Secretaría de las Mujeres, a cargo de Citlali Hernández, está trabajando en los acuerdos con representantes de las redes sociales para regular temas como la violencia contra mujeres y niñas generada con inteligencia artificial, y ya hay resultados. Vamos a presentar un acuerdo que hemos trabajado con plataformas digitales para presentar, digamos, varias acciones que combatan la violencia digital. Es el primer acuerdo, por supuesto queremos profundizar en las acciones. Sin embargo, miren, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que solo la red X de Elon Musk no se ha sumado a este acuerdo. Y a casi un año de la muerte de Berenice Giles, quien perdió la vida en el festival Act Ceremonia tras la caída de una estructura, bueno, ya su familia recibió su título post-mortem, esto por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. En una ceremonia que se realizó en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, su papá y su mamá recibieron el título que habría recibido la joven como licenciada en Comunicación y Periodismo. Hasta el momento, tanto la muerte de la joven como del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas siguen impunes, ya que ninguna de las empresas señaladas por negligencia durante este evento han sido declaradas culpables. Nos vamos a la pausa, es breve, regresamos. Volvemos. Seguimos informando aquí en 11 Noticias, el 9M o Un Día Sin Nosotras. Es una iniciativa que surgió hace 6 años y lo que busca es visibilizar la importancia de las mujeres en todas las actividades que se realizan en nuestro país, económicas, estudiantiles, sociales, culturales. Vamos a ver y escuchar cómo se vivió este día en México. A 6 años del primer paro nacional de mujeres denominado Un Día Sin Nosotras, con la consigna El 9 Nadie se mueve, en referencia al 9 de marzo, miles de mujeres trabajaron este lunes. Y es que ellas son un pilar en las economías. No, pues yo digo que se pararía de nuevo el mundo, se pararía todo, porque las mujeres andamos movidas, vendemos comida, salimos a vender y a las ventas. Yo, cuántas señoritas hay aquí trabajando. Si no saliéramos, se detendría todo. Sería muy poca la producción. Y los hombres pues no se darían abasto. Sí, pues aquí la mayoría de gente que a veces son mujeres, chavas, trabajando. Hay más mujeres que hombres, creo, de hecho. En México, de la población laboralmente ocupada, 24.6 millones son mujeres y 35.8 son hombres. La mayoría de las mujeres trabajadoras está en el sector informal. Son el 55.9% y van al día. Buscamos la manera de solventar, ¿no? Y pues yo creo que por eso estamos día a día trabajando. En México, 3 de cada 10 mujeres son jefas del hogar, es decir, sus familias dependen económicamente de ellas. Y no solo eso, como en ellas recae el trabajo de cuidados no remunerado, generan un valor económico del 24.3% del PIB nacional, aunque esté invisibilizado. Para la mayoría no fue posible unirse al paro de labores, pero recordaron que su fuerza de trabajo es fundamental para el país. Hay que darle, todos los días comemos, todos los días tenemos obligaciones y pues por un día se cae todo, ¿no? Los que vamos al día, señorita, tenemos que trabajar. Quizá los que tienen un sueldo fijo, pero los que estamos al día, ¿qué nos queda más que ir al día, trabajar? Imagínense, se acaba el mundo. Un día sin mujeres, sin mamás, sin trabajadoras, sin presidenta, sería lo peor. No, señorita, déjenos a nuestra presidenta. Imágenes de Eduardo Casanova y Bruno Ruiz, 11 Noticias, María Fernanda Ruiz.
Vámonos ahora a revisar el estado del tiempo. Mire, la tarde de este lunes el municipio de Tecámac, en el Estado de México, quedó totalmente cubierto de blanco. Esto tras una fuerte caída de granizo, así como lo escucha. La circulación en la autopista México-Pachuca se vio afectada y los vehículos quedaron detenidos por la acumulación de este granizo, del hielo. Hasta el momento, el hielo acumulado sobre la carpeta asfáltica ha sido retirado en su mayoría. Sin embargo, las autoridades exhortan a manejar con precaución y principalmente bajar la velocidad para evitar accidentes. Ahora les compartimos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Este martes se esperan lluvias en el norte del país, algunos estados del centro y en el sureste. En contraste, habrá altas temperaturas en el Bajío, centro del país y estados del sur. Las lluvias se presentarán como resultado de la interacción de la cuarta tormenta invernal y el frente frío número 40. Además del ingreso de humedad en los océanos combinados con un sistema de estabilidad atmosférica. ¿Dónde deben preparar el paraguas? Las lluvias más intensas se esperan para Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Habrá intervalos de chubascos en Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y Estado de México. También hay probabilidad de precipitaciones en la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Algunos estados presentarán asimismo altas temperaturas por la tarde. Los más importantes son Guerrero y Oaxaca, donde el termómetro llegará hasta los 45 grados. Y rondando los 40 estarán en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. 11 Noticias. Si está a punto de salir de casa, nos escucha en radio, corte a la circulación en Xocongo desde Fray Servando Teresa de Miera a la altura de Callejón San Antonio Abad. Los servicios de emergencia sabemos que están laborando sobre Lorenzo Boturini y Xocongo. Hay vías alternas 5 de febrero y Eje 2 Oriente. También, mire, servicios de emergencia laboran sobre la avenida Patriotismo y calle 7, esto es en la colonia San Pedro de los Pinos. Esto por un árbol caído. Se le sugiere que conduzca con cuidado. En el metro de la Ciudad de México, la afluencia es moderada, circulan de manera constante los trenes de las líneas 1, 2, 3, 9, 12, A y B. Recuerden, en la línea 2 sí hay servicio en San Antonio Abad. Reducción de carriles en la autopista Chamapa-Lechería. Ahí a la altura del kilómetro 20 en dirección a Chamapa. Tómalo en cuenta. Vámonos con asuntos políticos. En la Cámara de Diputados se alistan para recibir la reforma electoral. Viene el análisis, la discusión, las posturas. Este martes, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Reforma Político-Electoral inician el debate del dictamen. Luego viene ya la discusión en el Pleno. Prácticamente sea la discusión en su conjunto, pues prácticamente en el Pleno, y ahí se tomen valoraciones, decisiones, las reservas las vamos a mandar a Pleno, y ahí es donde se estará viendo de cara a todos los ciudadanos pues el posicionamiento de cada partido político. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reiteró que van a respetar la decisión del Partido Verde y del PT, los cuales han reiterado no están de acuerdo y no van a apoyar esta reforma electoral. Si es mañana, si es pasado, si es la semana que entra, si es en 20 días, el PT y el Verde ya adelantó su voto y veo difícil que cambien su opinión. Y en la agenda legislativa, también este martes, la Cámara Baja alista la terna de integrantes para encabezar la Auditoría Superior de la Federación. La Comisión de Vigilancia ha garantizado que se va a seleccionar a los mejores perfiles. Y eran 3 rubros, uno hacia la visión, otro hacia la trayectoria y otro hacia las capacidades técnicas que tenían. Y de ahí sacamos un promedio. La idea es que durante el día de hoy estemos vaciando todas esas más de 3,000 evaluaciones en un Excel y que el Excel nos determine quiénes son los mejores promedios.
Bueno, vámonos con otros temas. Mire, la credencial para votar con fotografía podría tener cambios si es que la Comisión del Registro Federal de Electores del INE aprobó incorporar nuevos datos al documento. Por ejemplo, en lo que se refiere a la identidad de género, en el plástico se van a colocar las letras M si se corresponde a mujer, H si es hombre o NB si es no binario. También se podrá poner la autoadscripción indígena o afromexicana, sin que ambos datos sean vinculantes para obtener una candidatura o un beneficio. Estas medidas deberán ser discutidas y aprobadas en los próximos días por el Consejo General del INE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó que en Guerrero las infancias y juventudes puedan cambiar su género en sus actas de nacimiento si así lo desean. Gilberto Molina nos cuenta más. Pues con este cierre del ministro, el derecho a la identidad de las personas no puede esperar a la mayoría de edad, sentenció la Suprema Corte de Justicia. Por ello, las niñas, niños y adolescentes que se autoperciben como parte de la comunidad trans e intersexual en el estado de Guerrero podrán hacer cambios a sus actas de nacimiento si así lo desean. Hay que señalar que dentro del contexto sociojurídico de las infancias, adolescencias trans e intersex en México, se debe destacar la vulnerabilidad o la situación de vulnerabilidad en un entorno adultocéntrico, respaldado por datos de encuestas como la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, que indican que un alto porcentaje identifica su género en etapas tempranas. Por unanimidad, la Corte declaró inconstitucional una fracción de la Ley de Reconocimiento de las Personas LGBTTIQ+ en esa entidad, que condicionaba este derecho solo a mayores de edad. La ministra Loretta Ortiz afirmó que poner candados limita la autonomía de las personas y restringe derechos. Por lo que imponer una restricción al contar con la mayoría de edad para ejercer el derecho de levantamiento de una nueva acta de nacimiento parte de estereotipos sobre la capacidad y la toma de decisiones de las infancias y adolescencias, pues se les impide ejercer su autonomía progresiva, negándoles en forma absoluta su derecho a identidad de género. La Corte le fijó un plazo al Congreso de Guerrero para que haga las modificaciones a la ley. En congruencia con lo votado en la acción de inconstitucionalidad 156-2024, se fije un plazo de 12 meses para que el Congreso local ajuste la norma conforme a los lineamientos establecidos en esa sentencia. En ningún caso, el Registro Civil de Guerrero podrá hacer excepciones, resolvió el Pleno de la Corte. 11 Noticias. Gilberto Molina. Vamos con temas capitalinos. El Zócalo de la Ciudad de México va por otro récord, y es que este 15 de marzo buscará arrebatarle a la ciudad de Seattle el récord Guinness de la clase de fútbol más grande del mundo. Mi compañera Gaby Jiménez nos cuenta. El próximo 15 de marzo, las y los deportistas de la Ciudad de México romperán el récord Guinness de la clase de fútbol masiva más grande del mundo en el Zócalo capitalino. Hasta ahora lo tiene la ciudad de Seattle, Estados Unidos, con poco más de 1,000 personas. Vamos a convertir el Zócalo en la cancha de fútbol más grande del mundo. Y allí esperamos a más de 10,000 personas que se sumen a hacer historia, porque eso es, hacer historia es romper el récord Guinness en la clase de fútbol más grande del mundo. Además de ser la clase de fútbol más grande del mundo, también será la más incluyente. Participarán personas con discapacidad de la tercera edad y encabezada por mujeres pamboleras. Estoy muy contenta de haber participado porque se me hace genial que estén promoviendo esta parte del deporte y además que se haga una poca combinación del freestyle fútbol. Al ser mujeres, al ser partícipes del fútbol, vamos a dar una buena cara, tanto en récord Guinness como a nivel país, y estamos todos unidos. México es historia y México es histórico. Las personas interesadas podrán registrarse de forma gratuita en la página de internet del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, indeporte.cdmx.gov.mx, antes del 13 de marzo. Con imágenes de Cristian Meléndez y Daniel Pérez, 11 Noticias, Gabriela Jiménez.
como dicen, sigue rodando el balón Juan Pablo San Esteban. Bienvenido con la información deportiva. Buenos días. Hola Juan Pablo, buenos días. Hola, muy buen día. Siempre contento de saludarlas. Buen día para todas y todos. Vamos con los deportes porque la selección mexicana cayó 5 carreras por 3 ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. Ahora se jugará su pase a los cuartos de final ante Italia este miércoles. La novena azteca tiene marca de 2 triunfos y 1 derrota, por lo que busca calificar como segundo del Grupo B para seguir peleando por quedar entre los 2 mejores equipos de América, lo cual le daría el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La Cruz ha sido de los mejores relevistas en México por varios años. Se equivocó, dejó 2 picheos cómodos. Y hablando del partido, si te pones a ver el partido, no se equivocó en un picheo. El que nos costó fue el jonrón de 3 carreras. La mala nota la dio el catcher de la selección de Estados Unidos, Cal Raleigh, quien se rehusó a darle la mano al cubano-mexicano Randy Arozarena, pese a que son compañeros de equipo en las grandes ligas con los Marineros de Seattle. En el Clásico Mundial de hace 3 años, Arozarena también le extendió la mano al receptor Will Smith, quien hizo exactamente lo mismo que Raleigh. Y Rachel García, lanzadora de las Bravas de León, se posicionó como una de las mejores pitchers en la historia de la Liga Mexicana de Softball. Vianey Zárate nos cuenta. La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softball llegó a su fin para las Bravas de León, pero dejó una protagonista indiscutible, Rachel García. La lanzadora estadounidense se convirtió en una de las grandes figuras del campeonato. Creo que significa mucho para mí este primer año y tener la oportunidad de, ya sabes, depositar mi confianza en las Bravas y que ellas también confíen en mí para que salga y pueda rendir como lo he hecho. Originaria de California, García fue lanzadora con la mejor efectividad, con un impresionante 1.3, pues permitió 19 carreras limpias en 98 entradas. Además, dominó a sus oponentes, a quienes de manera colectiva dejó con un promedio de bateo de .138, es decir, prácticamente un hit cada 10 turnos al bate. Pero su dominio no terminó ahí. Firmó 3 blanqueadas a lo largo de la temporada y se adjudicó el récord de ponches en un juego con 17. Su historia con el softball comenzó desde niña. Siempre crecí en un campo de softball. Mis padres jugaban, mis primos también. Creo que el factor clave fueron mis primos. Me iniciaron en el mundo del softball y bueno, siempre jugaba al softball. Ese camino la llevó a convertirse en campeona universitaria con UCLA y posteriormente en medallista olímpica con Estados Unidos al conquistar la plata en Tokio. Poder representar a mi país en ese escenario fue absolutamente increíble. Creo que es el sueño de toda niña, y más cuando el softball se retiró en 2008 y luego se reintrodujo para los Juegos Olímpicos de Tokio y ahora para los Juegos de Los Ángeles. Creo que es realmente bueno para nuestro deporte. Hoy, además de dejar huella en México, también levanta la voz por el crecimiento del deporte femenil. Es importante ver deportes femeninos, sin importar el deporte que sea. Creo que es fundamental que salgamos a apoyar a nuestras mujeres. Vamos por buen camino y creo que el deporte femenino está en constante crecimiento y deberíamos seguir apoyándolo. 11 Noticias, Vianey Zárate. Y el ministro del Interior de Australia, Tony Burke, se reunió con las 5 jugadoras de la selección femenil de fútbol de Irán, a quienes el país les concedió asilo. Las jugadoras debían usar el hijab obligatorio en todas sus apariciones públicas, pero aparecieron con la cabeza descubierta. El zaguero mexicano César Montes del Lokomotiv de Moscú y uno de los pilares en la defensa de la selección nacional salió lesionado del partido ante el Akhmat en la Liga Premier de Rusia. El sonorense se suma a la larga lista de jugadores que son baja del tricolor, al menos para la fecha FIFA de marzo. Un aficionado de Atlas amenazó de muerte en la calle al árbitro Marco Antonio El Gato Ortiz, quien pitó el clásico tapatío el fin de semana donde las Chivas se impusieron a los rojinegros. Ante lo ocurrido, el silbante solicitó a la Federación Mexicana de Fútbol y a la Comisión de Arbitraje un cambio de sede para evitar otra agresión. La Major League Soccer anunció suspensión de por vida a los jugadores ganeses Derrick Jones y João Yeboah por participar en apuestas deportivas, algunas de ellas en los propios partidos que disputaron.
Estos son los deportes, Lupita, Angie. Emocionante estuvo entonces el juego entre México y Estados Unidos, Juan Pablo. La siguiente parada, Italia, y están obligados a ganar. Así es, digamos que empezó con Estados Unidos dominando, hacia el final del juego se puso muy cerca, incluso el Benjamín Gil comentó que estuvieron a un swing de empatar, entonces bueno, importante tener esta respuesta y sí, mañana con Italia buscarán el pase, también pensando en el boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 28. Eso, claro. Háblanos de este personaje, Will Smith, porque esa actitud con el cubano está considerado como un buen receptor, pero creo que educación es lo que le está faltando también. Pues sí, desgraciadamente también hay muchísimo tema cultural también, ¿no? Sobre todo con Randy, que él elige jugar por México. Él muchas veces lleva la bandera mexicana y luego muchas veces no cae bien eso, incluso dentro de sus propios compañeros. Son, ¿no? Compañeros, son él compañeros, y Will. Ajá. Y Raleigh. Entonces, pues bueno, me imagino que quedará en el juego y a ver cómo les va después cuando se encuentren en su equipo, ¿no? Pero son actitudes incluso antideportivas, ¿no, Juan Pablo? O sea, que van más allá de una simple grosería. Sí, yo creo que sí tiene que ver completamente social, incluso político, ¿no? O sea, son situaciones que deberían incluso de castigarse, yo creo, ¿no? Claro, racismo, clasismo, mala actitud. Y en el deporte, pues esas cosas y también la amenaza de muerte contra el árbitro, pues tampoco, eso es lo que no nos gusta en el deporte, ni las agresiones, ni mucho menos. Eso es lo que hay que erradicar, hay que trabajar en ello también, ¿no? Completamente, muchas veces supera a lo que pasa en la cancha. Sí, cómo no. Y bueno, creo que es un foco que hay que ponerle mucha atención. Terrible, pero bueno, nos quedamos con los resultados, donde le va bien a México, donde sigue adelante y con lo que viene para este 2026 en materia deportiva. Aquí estaremos platicando. Gracias, buen Así día. es, Juan Pablo, muchas gracias. Y nos vamos con esta información importante. La comunicación fue vía telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Viene por delante una visita de Estado de la presidenta mexicana a Brasil. Ahí está la invitación abierta. Por lo pronto van a revisar proyectos bilaterales, las relaciones estrechas en economía, en educación, en ciencia. Y Lula da Silva, el presidente de Brasil, ya dijo que la presidenta Sheinbaum aceptó visitar su país. La fecha tentativa es junio, julio de este año. Un encuentro que buscaría fortalecer la ya robusta relación bilateral. Son las dos mayores economías en América Latina. El enfoque que se busca dar a esta relación es estratégico en el sector energético, con la intención, aseguran, de fomentar nuevas oportunidades de negocio. La llamada entre la presidenta de México y el presidente de Brasil. Ya es martes, tiempo de la cultura. Miguel de la Cruz, siempre listo. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿Cómo estás, Miguel. Angélica? Gracias, muchas gracias. Buenos días. Pues, ¿qué les cuento? Triunfo cinematográfico tras superar los retos de la pandemia. Los hermanos Jack y Josh Saga llegan al festival South by Southwest con su película Queens, una producción independiente que pone en alto el nombre de México en Texas. Aquí la historia. Los cineastas Jack y Josh Saga lograron filmar de manera independiente 15 tras una pausa obligada por la pandemia, y en este 2026 fueron seleccionados en el festival South by Southwest en Austin, Texas. Cinta que aborda un tema que ya es universal: el momento de transición entre las adolescentes al cumplir 15 años. Un joven a la edad de 15 años se pregunta cuál es su papel en el mundo. Y esta cosa de encajar en la sociedad, de encontrar quién eres. Y eso es muy universal, y eso de alguna manera es lo que sucede en una fiesta de 15. Ubicado en la época actual, con las vicisitudes de la edad, 15 tiene un giro que resulta en una metáfora de la vida. A lo largo de la historia te das cuenta que también como adolescente tus sueños, tus ideas que tienes en algún propósito o en algún futuro, pues pueden llevarte a muchas consecuencias, y una de ellas puede ser muy fuerte. La selección en la sección de medianoche del festival, creado en 1987, fue una gran noticia, hasta que la Embajada de Estados Unidos les negó la visa a las jóvenes actrices, las cuales no pierden la esperanza de que se solucione el trámite
con ayuda del IMCINE para ser parte del estreno mundial el próximo 15 de marzo. 15, una película que rompe esquemas. 11 Noticias, Saray Campeche. El primer bailarín Isaac Hernández ya debutó como Otelo con el American Ballet, basada en la historia de Shakespeare. Otelo es danza en 3 actos que recrea la tragedia de este personaje militar abrumado por la inseguridad y los celos hacia su esposa Desdémona. Tiene coreografía de Lar Lubovitch y música de Elliot Goldenthal. Como parte de esta temporada del American Ballet en el Teatro David Koch de Nueva York, agrupación de la que el mexicano forma parte desde 2024. Isaac Hernández fue elegido para participar en el papel protagónico de Otelo, que estará alternando con los bailarines Joseph Markey y Calvin Royal III. La siguiente presentación con Hernández será el 19 de marzo. Vámonos al libro del día, es La vida suave de Alejandra Llamas, editado por Grijalbo. Este libro en voz de su autor. Es una recopilación de las grandes filosofías que han existido a lo largo de la humanidad, acerca de cómo liberamos la mente, el pasado, las vivencias, y los que se han atrevido a preguntarse si realmente se puede habitar una vida suave y en paz. Primero hablo un poco de qué significa ser consciente y explico el fenómeno del ego, tanto en lo individual como en lo colectivo, cómo vivir realmente una vida desde la paciencia, el valor del silencio, ir más despacio, la autoobservación, también cómo nos relacionamos con otros. Hablo de muchas técnicas de comunicación efectiva también alineadas a esta vida suave, que en realidad es una vida consciente. Bueno, y luego con el 11 seguimos avanzando, la lectura de La invención de Sor Juana de Jorge Gutiérrez, editado por Lumen. Llegamos a las 340 páginas. Recuerden, la sala será el sábado 14 de marzo. Ya tenemos sede, será la Fundación de Pedro Meyer en Coyoacán, en el centro de Coyoacán. El X de hoy es de Antonieta y dice: sorprende el hecho de que a pesar de haber escrito tan pocas obras teatrales, se encuentran a la altura de las mejores del siglo de oro. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo. Hoy se cumplen 266 años del nacimiento del escritor español Leandro Fernández de Moratín. En su honor, el poema del día, Oda a Nisida, que en alguna parte dice: qué amable si el oído presta suspensa mi pasión doliente, o al beso apetecido evita brevemente el labio muy hermoso y elocuente. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura. Cuando nos estabas contando de Isaac Hernández, Miguel de la Cruz, revisé rápidamente, 35 años tiene, pero además ha sido muy destacado, Miguel. Sí, desde muy temprana edad triunfó en el Met de Nueva York, y ahora con esta puesta en Otelo, pues también otra oportunidad para seguirlo. Digo, desde México, pues a lo mejor en las redes sociales, pero de cualquier forma sigue siendo destacada su trayectoria, Miguel, tan joven. Sí, muy joven y además con ciertas aficiones a la actuación, que tiene mucho que ver con la danza, pero bueno, la técnica que se requiere para hacer coreografías como esta es depurada y él la tiene. Qué envidia no estar allá y ver en persona el Otelo de Hernández, ¿no? Oye, pero además ahorita que decías de sus características, también una persona muy disciplinada, que de alguna manera también eso ha hecho pues que logre lo que hasta ahora, ¿no? Y hay que reconocer que trae su gala cada año. Sí. Sin necesidad de hacerlo y bueno, hace el esfuerzo, convoca bailarines de primer nivel en el mundo y viene y hace su función cada año. Aquí en México. Aquí en México, en el Auditorio Nacional. La sala de lectura, Miguel, ya hay sede, dices que es en Coyoacán y es este sábado. Sí, fíjate que la FILCO, la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, dijo, integra la sala a la programación, y cuando buscamos lugar pues están llenos, pero muy generosamente el fotógrafo Pedro Meyer, le pedimos espacio en su fundación, dijo adelante, así que ahí será. Estamos a 2 cuadras del centro de Coyoacán, o sea, integrados a la actividad de FILCO. Después o antes de la sala de lectura se pueden dar una vuelta a la feria. ¿A qué hora dices, Miguel? Va a ser a las 7 de la noche. 7 de la noche. 5 de la tarde. 5 de la tarde. De 5 a 6, antes y después, tal como dices, que se pueden ir a la feria. Se pueden ir a la feria sin ningún problema, Miguel. Terminar ahí con ustedes. Gracias, Miguel. Gracias. Te vemos mañana con más información. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos.
A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Adelantó el presidente brasileño en redes sociales que la mandataria Claudia Sheinbaum acordó visitar su país. La presidenta Claudia Sheinbaum inaugura el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México. Adelanta que habrá al menos un hospital de este tipo en cada entidad del país. A unos días de que México y Estados Unidos inicien la revisión del TEMEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destaca el amplio consenso nacional para que el acuerdo comercial permanezca. Señala que ha sido positivo para el país. Tras 10 días de ataques de Estados Unidos e Israel hacia Irán, ha generado el aumento en el precio del petróleo. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que el gobierno de México y empresarios y empresarias del sector gasolinero firmarán un convenio para fijar en 24 pesos el costo del litro de la gasolina en nuestro país. La Organización de Naciones Unidas está en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que autorice el envío de combustible a Cuba solo para misiones humanitarias. La Ciudad de México busca romper récord Guinness con la clase de fútbol más grande del mundo. El evento será el próximo 15 de marzo y se espera que asistan más de 10,000 personas. Nos da muchísimo gusto recibir esta mañana en el estudio de 11 Noticias a la directora del Hospital Oncológico para la Mujer aquí en la Ciudad de México, la doctora Claudia Arce. Doctora, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Y buenos días. Gracias, doctora. Doctora, nos hacía falta un hospital así en la Ciudad de México, pero también en el país, porque sabemos que dará atención a los casos de mujeres que presentan cáncer de mama, cáncer cervicouterino. ¿Cómo fue este primer día de funcionamiento? Ayer se inauguró, doctora. Bueno, el hospital entró, buenos días, gracias, agradezco estar aquí. El hospital ayer abrió puertas y desde ayer empezamos a recibir pacientes. Y bueno, desafortunadamente ya recibimos los primeros casos de pacientes con cáncer diagnosticado y con sospecha de cáncer, y justo pacientes que se quejaban de que los tiempos de atención en las instituciones de donde venían eran muy prolongados. Entonces, el que lleguen con nosotros, pues es para tratar de garantizar un acceso rápido al tratamiento y una intervención terapéutica oportuna. Doctora, precisamente se están basando, nos explicaban, este modelo de atención integral de cáncer de mama que incluye esto que usted acaba de mencionar, estos 30 días. ¿Por qué es muy importante que dentro de este tiempo se pueda iniciar un tratamiento cuando se tiene ya pues un resultado, digamos, positivo? Bueno, ya se sabe que entre más tiempo se demore el inicio de tratamiento, esto tiene efectos deleterios en el pronóstico, porque si nosotros habíamos encontrado un tumor en una etapa pequeña o temprana, en donde la posibilidad de cura es significativamente más alta, el demorarnos meses en iniciar el tratamiento lo que hace es que el tumor crezca, y entonces ya no estoy tratando una etapa temprana, estoy tratando una enfermedad más tardía que obviamente tiene menos posibilidades de cura. En México, en general, en el sector público, el tiempo del diagnóstico son alrededor de 4 a 6 meses, pero inclusive hay casos en donde la demora puede ser hasta de 1 año. Entonces, los casos en México de cáncer de mama, bueno, y de todas las neoplasias en general, se diagnostican en etapas que llamamos localmente avanzadas. Eso significa que el tumor ya está muy grande en la mama, que también afecta a los ganglios de la axila, y eso, insisto, tiene un pronóstico más desfavorable. De hecho, la posibilidad de cura de una etapa localmente avanzada es alrededor del 60% en comparación con más de un 90% en etapas tempranas. Entonces, la meta del hospital y que después se va a replicar en el resto de la República es tratar de tener una mayor proporción de pacientes en estas etapas tempranas. Claro, ¿cómo va a ser el acceso a este Hospital Oncológico de la Mujer aquí en la Ciudad de México? ¿Cómo van a poder llegar las pacientes? Su médico las canaliza al lugar, ellas pueden ir directamente y decir, quiero hacerme una revisión, quiero hacerme mi mastografía. ¿Cómo va a ser este acceso a los tratamientos dentro de este hospital, doctor? Justo ambas vías. O sea, nosotros calculamos por la población que está hacia el norte de la ciudad y el Estado de México, que la población puede ser referida por el centro de salud o por algún médico de un hospital de segundo nivel. Sin embargo, la otra mitad de pacientes, digamos, van a poder tener un acceso directo. El hospital tiene de forma emblemática un consultorio rosa
y entonces las pacientes van a llegar directamente al consultorio rosa a solicitar atención o a través de la página web accesando para tener una cita médica y ya van a llegar para consulta programada. Este grupo de pacientes no necesitan una hoja de referencia. O sea, yo hoy me toco una bolita, hoy puedo ir al hospital y no necesito fuerza pasar por el médico, porque lo que queremos es acortar justamente estos tiempos de diagnóstico que les acabo de explicar son vitales para tratar el cáncer. Entonces, no, por ejemplo, yo te he llevado mis tratamientos en particular o en otro hospital y hoy me gustaría atenderme en este hospital. La decisión puede ser esa, yo decido ir directamente al hospital el día de hoy, como usted nos dice, saco mi cita, me revisan, aunque no necesariamente haya detectado alguna anomalía, sino como una revisión de rutina. Exactamente, sabemos afortunadamente que de todas las pacientes que tenemos algún síntoma mamario, no todos van a ser cáncer. ¿No? Entre un 80 o 90% de los síntomas mamarios, bolitas, secreciones a través del pezón, son lesiones o son causados por lesiones benignas. Entonces, lo que vamos a hacer en este consultorio rosa justamente es esta discriminación, ¿no? Vamos a evaluar pacientes que afortunadamente van a ser la mayoría, en donde van a tener una patología mamaria benigna y entonces se les puede programar un seguimiento pues ya semestral, anual o incluso complementario con los centros de salud o con los hospitales de segundo nivel. Pero va a haber un 10% de pacientes que desafortunadamente sí la lesión va a ser maligna y en este grupo es a donde las vamos a canalizar para que empiezan a tener la complementación diagnóstica y el abordaje terapéutico. Doctora, también nos han explicado que pues este hospital de especialidad tendrá un mastógrafo con inteligencia artificial. ¿Qué tan importante es que se integren las nuevas tecnologías a la detección, a la atención, al tratamiento de este tipo de enfermedades como el cáncer en las mujeres? Claro. Bueno, ya está demostrado científicamente que la incorporación de la inteligencia artificial nos ayuda a brindar una mayor exactitud diagnóstica. Y si yo tengo un diagnóstico mucho más preciso, puedo también mejorar los desenlaces, porque entonces estoy dando un tratamiento preciso. Estoy evitando estos falsos negativos, ¿no? En donde yo dije no es cáncer, pero resulta que sí era y en 6 meses ya está en etapas localmente avanzadas. Entonces me ayuda a tener una mayor precisión diagnóstica. La inteligencia artificial no está en el mastógrafo, o sea, el mastógrafo son los mismos, donde se incorpora la inteligencia artificial es en la interpretación. O sea, el mastógrafo adquiere la imagen, digamos que se sube a la nube, ahí se incorpora la inteligencia artificial y da el primer diagnóstico. Y después el médico radiólogo da la segunda opinión. Entonces, cada imagen, digamos, es evaluada al menos por 2 ojos que nos van a ayudar a tener una mejor exactitud. ¿Qué otras nuevas tecnologías se incluyen en este Bueno, hospital? también tenemos incorporada inteligencia artificial para el servicio de patología y otra vez es para cortar tiempos. En México la principal limitante que nosotros tenemos es la inmunohistoquímica y sabemos actualmente que sin inmunohistoquímica no podemos tener el diagnóstico completo, es como darle nombre y apellido a la enfermedad. Entonces, usualmente el patólogo con las distinciones habituales de hematoxilina y eosina nos da el nombre, pero la inmunohistoquímica nos da el apellido. La demora en la inmunohistoquímica en México es más o menos de 3 meses. Lo que nosotros estamos ofreciendo es de que toda esta información la vamos a tener en 14 días, es decir, nombre y apellido. Sin el apellido no puedo decidir si la paciente requiere terapia dirigida, requiere inmunoterapia o qué requiere. Entonces ya lo voy a tener para poder ofrecer pues, lo mejor que tenemos para ese caso. Claro, el éxito de contar con un hospital oncológico como este depende de muchas cosas, doctora. La primera es que nosotras como mujeres asumamos el cuidado de nuestra salud. Tenemos que ir a nuestras revisiones. Si nosotros no nos revisamos periódicamente por este tema del cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, no vamos a saber. El primer paso lo tenemos que hacer nosotras. ¿Cada cuándo tenemos que hacernos un examen, una revisión, a partir de qué edad, para poder canalizarnos y utilizar los servicios de un hospital como este? Claro. Bueno, todas las mujeres desde los 18 o 20 años nos tenemos que autoexplorar la mama. Tenemos que aprender a conocer, todas podemos tener tejido mamario que da apariencia de bolitas, entonces tengo que saber cuándo es algo normal y cuándo es algo diferente. Entonces siempre se recomienda una autoexploración mensual.
Cuando todavía estamos menstruando, la autoexploración se recomienda que se haga al 5º día de haber iniciado la menstruación. Si ya estoy en una etapa menopáusica, entonces lo recomendable es fijar un día al calendario. Por ejemplo, hoy 10 de marzo, entonces el 10 de cada mes me voy a autoexplorar. Ahora, esto tiene que ir acompañado con una revisión médica, porque a veces yo no tengo la sensibilidad, no detecto, entonces el médico, o tengo dudas, y entonces justamente el médico lo complementa. La exploración médica debería de ser semestral o anual, dependiendo un poco también mis factores de riesgo. Y finalmente, la mastografía, esta se recomienda hacerla a partir de los 40 años. Y esto repetirlo de forma anual y otra vez, dependiendo de los factores de riesgo, puede ser bianual. ¿Qué factores de riesgo? Por ejemplo, si mi mamá tuvo cáncer de mama, mi hermana tuvo cáncer de mama, ya incrementa en mí la posibilidad de tener un componente hereditario, entonces se recomienda de forma anual. Pero si en mi familia no hay cáncer, yo hago ejercicio, no fumo, no consumo alcohol, lacté, bueno, a lo mejor yo puedo hacerla de forma bianual, pero obviamente el médico es quien nos va a dar esta pauta para decir, nos podemos ir a un seguimiento bianual o a un seguimiento anual. Claro. Doctora, este hospital oncológico que se inaugura ayer, pues tiene previsto atender a más de 500,000 personas, o un promedio de 500,000 personas al año. Esto de alguna manera viene a resarcir un poco las desigualdades en las que nos encontramos las mujeres en el acceso a la salud, particularmente a lo mejor las personas adultas mayores, las mujeres adultas mayores que difícilmente han podido acceder a estos servicios de calidad, y por eso las tasas de defunción son las que ahora tenemos. Es correcto. Nosotros, bueno, evidentemente estamos planeando tener esta cobertura, pero para lograr esta cobertura de 500,000 pacientes, lo que también se van a implementar son otras estrategias, justamente para sumar. Se va a incorporar una estrategia que se llama iBreast, que es un equipo inalámbrico, pequeño, muy cómodo, en donde las enfermeras que nos ayudan en la comunidad van a utilizar este equipo. El equipo lo que hace es detectar anomalías en la densidad mamaria. No es diagnóstico, nada más nos ayuda a encontrar anormalidades. Si el equipo encuentra una anormalidad, entonces la canaliza y aceleramos el proceso. Pero si el equipo nos dice que la mama está bien, podemos, digamos, estar tranquilas y esperar a la mejora mi vigilancia anual, que era cuando me tocaba. La ventaja de este equipo justamente es que puede empezar a discriminar alteraciones en mujeres desde los 20 años o en mujeres que están lactando. Y entonces aquí vamos a captar un grupo muy importante de pacientes, porque en México el cáncer de mama se diagnostica, el promedio de edad es a los 49, 50 años. Es decir, 10 años antes de lo que se diagnostica en otras partes del mundo. Pero aún así tenemos más o menos un 17% que se diagnostica antes de los 40. Entonces, hay un grupo poblacional que no es candidato a mastografía de tamizaje, que está en riesgo de desarrollar cáncer y que no lo estamos detectando. Entonces, el incorporar estas estrategias diagnósticas nos van a ayudar a ubicar a esa población y poder intervenir de forma mucho más temprana. Y de igual forma es a través del consultorio rosa que nos A través del consultorio rosa, pero a través también de las enfermeras comunitarias, porque este equipo lo va a aportar una enfermera. Entonces, ella es la que nos va a poder ayudar a hacer en jornadas de salud o en el centro de salud, implementar esta técnica, y canalizar. No tienes nada, nos podemos esperar o ir con pausa, se nota algo, aceleramos la entrada al hospital. Bien. Sí, y si esto funciona como se espera, si las mujeres se autoexploran, si hay un diagnóstico oportuno y certero, sabemos que el cáncer se cura. Quienes acudan periódicamente a su examen, al tratamiento, podemos revertir estas cifras tan terribles de cáncer de mama, de muertes por cáncer de mama en nuestro país. Indudablemente, o sea, la causa de muerte justamente son el diagnóstico en etapas localmente avanzadas. Ya también hay mucha evidencia científica en Estados Unidos, en Europa, en donde el cáncer se detecta en etapas tempranas. Ha habido un descenso de la mortalidad. De hecho, en los últimos 20 años la mortalidad por cáncer ha disminuido más o menos un 2% anual. Y esto se consigue solamente por el diagnóstico oportuno. Ni siquiera es como la intervención farmacológica influye, pero influye más el diagnóstico oportuno. Entonces, esa es la meta. Se ha comentado con el secretario de Salud, la meta es que en 6 años nosotros revirtamos este 30% que tenemos en México de etapas tempranas a un 60% en etapas tempranas, para ahora sí tener un impacto
en disminuir la mortalidad. Importante. Doctora, nos mencionaba que las citas o acudir al consultorio Rosa también se puede hacer a través de internet. ¿Hay una página específica donde se puede La página de IMSS Bienestar. IMSSbienestar.gov.mx. Ahí pueden acceder a este hospital oncológico para poder solicitar una cita. Es correcto. Muy bien, doctora. Doctora, muy importante lo que nos ha dicho, visítenos con frecuencia para que nos platique cómo va la situación, cómo va evolucionando el hospital y sobre todo con este llamado a que como mujeres nos hagamos cargo de nuestra salud, nos revisemos a tiempo y acudamos a nuestras revisiones periódicas para saber que estamos bien, que no tenemos ningún tipo de cáncer y si lo hay, ahí está un hospital oncológico para la atención integral de la mujer. Doctora, serán bienvenidas. Gracias, doctora Claudia Arce, directora del Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México, por estar aquí. Y nos vamos con más, vamos a cambiar de información. Mire, a 100 años de su creación, la educación secundaria pública en nuestro país celebra su crecimiento y legado también en la formación de millones de jóvenes. Judith Hernández nos cuenta de ello. Corría el año de 1926, apenas 5 años de que había terminado la lucha armada de la Revolución Mexicana y la mayoría de la población, 83%, no sabía leer ni escribir. Con la mira puesta en la justicia social, se impulsó un proyecto de educación pública y gratuita que también incluyó una idea visionaria del maestro Moisés Sáenz, la creación de un nivel educativo especialmente para los adolescentes. La secundaria, una etapa por la que hemos cursado millones de personas y que deja siempre gratos recuerdos. Yo me enamoré por primera vez y me rompieron el corazón por primera vez en la secundaria. Se crearon 4 planteles, la número 1 en la calle de Regina, la 2 en Fresno, la 3 en Marsella y la 4 en el antiguo edificio de Mascarones en la Ribera de San Cosme, edificio que este lunes albergó el festejo por el centenario de la educación secundaria, un nivel que ha crecido exponencialmente. Hablamos de más de 42,000 planteles, más de 421,000 docentes que le dan vida a estos espacios y más de 6 millones de estudiantes forman parte de este nivel educativo. A 100 años de creación de la educación secundaria, es tiempo de hacer una pausa, analizar y reflexionar sobre este nivel educativo, consideró el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Para adecuarlo a la realidad que están viviendo nuestras juventudes, nuestras adolescencias. Como parte de este festejo, también se editó un libro conmemorativo. 11 Noticias, Judith Hernández. Le damos la bienvenida a Ingrid Sánchez esta mañana con El Mundo. Buenos días, Ingrid. ¿Cómo estás? Hola, Ingrid. Hola, Ingrid. Hola, Lupita. Hola, Angélica. Pues en esta ocasión empezamos en Irán con la leyenda Trump. Míralos a los ojos. El diario de Tehran Times publicó en su portada las fotografías de las 100 infancias asesinadas por un bombardeo de Estados Unidos e Israel contra una escuela en la localidad de Minab el 28 de febrero. Según un medio de Países Bajos, el ataque fue realizado con precisión contra la escuela de niñas por un misil Tomahawk estadounidense, lo que constituiría, según la ONU, un crimen de lesa humanidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que se investiga lo sucedido. El Tomahawk, que es una de las armas más poderosas que existen, es usado y vendido por otros países. El hecho es que un Tomahawk se vende a otros países, pero esto se está investigando ahora mismo. Afirmó que la ofensiva terminará pronto. Muy buen trabajo, necesitamos un mundo más seguro. Esto va a terminar muy rápido. Estados Unidos e Israel bombardearon un aeropuerto en Teherán y en la ciudad de Isfahán un monumento histórico, el Palacio de Chehel Sotun. امروز متاسفانه حوالی ساعت 15 دشمن جنایتکار آمریکا با حمله به A la par, Israel mantiene su ofensiva militar en el sur del Líbano, donde ha dicho que busca destruir las bases de la organización Hezbollah, pero con acciones similares a las implementadas en la Franja de Gaza. La Cancillería mexicana actualizó a 887 las personas connacionales que han sido evacuadas
de Israel, Jordania, Emiratos Árabes, Líbano, Irán y Qatar. A 10 días del inicio de los bombardeos de Israel y Estados Unidos en contra de Irán, se reportó una reducción del precio del petróleo de 6.07%, de acuerdo con el indicador Brent. Así, hoy a primera hora de la mañana, el petróleo registró un precio de $91 por barril. Sin embargo, aún es un precio muy por encima de los $70 que costaba antes de del inicio de los ataques contra Irán. Además, los mercados mantienen niveles estables luego de que ayer cerraran con números positivos debido a los comentarios de Donald Trump de que los ataques contra Irán podrían terminar pronto. Es momento de irnos con Ezequiel Daray de la Deutsche Welle. Buenos días, Ezequiel. Seguimos con el tema de las bolsas. Semana de muchísima volatilidad en los mercados cuando entramos en una nueva semana también de esta guerra en Irán. Caen las bolsas en Asia, caen las bolsas en los Estados Unidos, también aquí en Europa. Y la gran pregunta del mercado es: ¿cuál será la extensión del conflicto? Porque el conflicto ha llevado, por problemas de oferta, por problemas de la logística y también de la producción, el precio del petróleo prácticamente a los $120 por barril, valores que no veíamos desde la invasión rusa a Ucrania. El valor del gas ha aumentado muchísimo y esto podría empezar a impactar en la economía real. La caída de las bolsas también podría llevar a, por ejemplo, a Japón a tomar medidas sobre los tipos de interés, lo que podría tener mayor todavía afectación sobre las bolsas. Aquí la pregunta es: ¿cuánto tiempo va a durar el conflicto? Un conflicto que le está costando 1.400 millones de dólares diarios a los Estados Unidos y un conflicto también que es muy difícil de sostener en el tiempo para Irán, que tiene una economía muy afectada y cuyos socios, por ejemplo, China está sufriendo, es uno de los grandes perdedores de este conflicto porque por el estrecho de Hormuz pasa gran parte del petróleo que importa China y que necesita para su economía. Lo que queda por determinar es cómo se van a mover los gobiernos, porque los bancos centrales que estaban en una política de relajación de la política monetaria, bueno, esta tensión en los costos que produce tanto la logística como la energía debería llevar a los bancos centrales a endurecer sus políticas, porque si no podríamos tener un pico de inflación como el que hubo tras la invasión rusa a Ucrania, cuando había mucha liquidez por el dinero que se había impreso para la pandemia. Y también qué van a hacer los gobiernos que se enfrentan a una posible recesión, pero tienen poca capacidad o mucha menos capacidad de hacer política fiscal expansiva, porque recordemos que los grandes países del mundo, Japón, Estados Unidos, gran parte de Europa, el mismo China, están altamente endeudados con mucho déficit fiscal y el margen para hacer política fiscal expansiva es mucho menor, con lo cual un mercado que está con muchísima incertidumbre, con todos los índices hacia abajo, se ha fortalecido el dólar como valor de refugio, pero el mercado está preguntándose cuánto tiempo va a durar este conflicto. Ezequiel Daray, muchas gracias. Gracias. En Texas, el Servicio de Inmigración liberó a los 3 jóvenes mariachis y a sus padres tras retenerlos casi 2 semanas en el centro de detención de Dilley. Fueron detenidos el 25 de febrero. El ICE asegura que ingresaron sin documentos desde México a Estados Unidos en 2023. El congresista demócrata Joaquín Castro abogó por su liberación. Hemos estado aquí en el centro de detención hablando con la familia Gámez. La buena noticia es que son liberados. Los 3 hermanos músicos fueron reconocidos el año pasado en el Congreso de Washington por su aportación musical como integrantes de un grupo de mariachi de su escuela secundaria en Texas. La Organización de las Naciones Unidas negocia con Estados Unidos el ingreso de combustible a Cuba, afirmó Francisco Pichón, el coordinador residente de la ONU en Cuba. Pichón afirmó que ha pasado casi un mes desde que Trump ordenó el bloqueo de petróleo a Cuba, lo que ha ocasionado que la escasez deje de ser temporal y se vuelva sistemática. Implica intercambios entre nuestros colegas de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y el gobierno de Estados Unidos para asegurar de que se puede acceder a combustible para fines humanitarios.
Y cuando digo fines El coordinador de la ONU en Cuba reconoció el papel de México por la ayuda que está entregando y afirmó que es necesario un acuerdo con Estados Unidos para que los países que quieran negociar petróleo con la isla no enfrenten sanciones económicas. La empresa de inteligencia artificial Anthropic demandó al gobierno de Estados Unidos por haberla considerado como una amenaza para la cadena de suministro. La disputa tiene su origen en la exigencia del Pentágono para que la empresa cediera el control en materia de vigilancia masiva de la población estadounidense y el desarrollo de armas militares completamente autónomas. La empresa se negó porque asegura que la IA no puede desarrollar un pensamiento crítico para discernir el uso de armas. La respuesta de Washington fue cancelar los contratos y considerarla una amenaza para la cadena de suministro. Ahora, un juez de California, donde la empresa tiene su sede, decidirá si se anula la decisión de Trump. La IA de Anthropic está siendo utilizada para los bombardeos de Irán en la definición de objetivos y la planificación de operaciones. Angélica, Lupita, digo... Sí, está bien. Oye, Ingrid, nos compartías al inicio esta parte de que se investiga o se va a investigar si un Tomahawk habría sido el medio utilizado en estos ataques de Estados Unidos e Israel, lo cual pues constituiría un delito de lesa humanidad. ¿Esto haría la diferencia, Ingrid? Pero bueno, si quieres lo compartimos en otra ocasión. Gracias hasta el momento por la información y nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio con la información de ciencia. Carlos Guevara Casas, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Angélica, Angie, Lupita, y bueno, buenos días también para usted. Y bueno, dicen que a cualquier lugar del mundo que uno vaya, habrá siempre al menos una mexicana o un mexicano, pero posiblemente nadie imaginaba encontrar a uno en las heladas cercanías del Polo Sur, bueno, hasta ahora. A más de 13.000 kilómetros de distancia de Ciudad Universitaria, en la gélida base ucraniana en la Antártida, un grupo de mexicanos viajó millones de años atrás. Se trata de la primera expedición científica mexicana al continente helado. Este proyecto trata de buscar, de entender cómo era la evolución de la Antártida durante el Jurásico y el Cretácico. El equipo extrajo muestras de rocas que revelan cómo era la Antártida hace 145 millones de años, un paraíso cálido de bosques tropicales. Partimos de una exploración inicial donde tomamos muestras para saber qué edad tienen estas rocas, procesos que se han formado y cómo evoluciona la Antártida como continente durante el Jurásico. También obtuvieron lodos del fondo marino para explorar los cambios que explican las condiciones atmosféricas y oceánicas pasadas y presentes. En total, colectaron más de 50 kilos de muestras físico-químicas y geológicas para analizar en la UNAM. Conocimientos que es importante compartir con el mundo. Como parte de del proceso que continuamos haciendo está compartir esta información con nuestros colegas y científicos ucranianos, es algo muy importante. Por ejemplo, biólogos que son súper importantes, por ejemplo, para la parte de suelos. Un lugar enigmático, lleno de misterios ocultos, tras su inacabable paisaje helado que hace volar la imaginación de los exploradores. Existe una tradición antártica que es inviolable. Siempre que vamos a la Antártida vemos las cosas, las dos partes, la vieja y la nueva. Pero no, de momento no hemos visto nada, no corre ningún perro, no hay un helicóptero corriendo para disparar al perro. Aunque nunca hay que dar nada por sentado. Recordamos que la Antártida fue el último continente en descubrirse, por lo tanto el nivel de exploración que tiene la Antártida es muy bajo. 11 Noticias, Carlos Guevara Casa. Y bueno, como usted sabe, es ampliamente aceptado que el cambio climático
está afectando a los hielos polares y esto va a provocar que se eleve de forma paulatina el nivel del mar a lo largo de este siglo específicamente. Pero, ¿qué tanto se va a incrementar? Bueno, una nueva evaluación sugiere que podría ser más de lo que hemos pensado, entre 50 centímetros e incluso más de 1 metro. El aumento en el nivel del mar, es decir, esto de acuerdo a una nueva evaluación hecha por científicas y científicos holandeses que consideran que el promedio de esta nueva elevación o de este nuevo rango podría ser 27 centímetros más alto de lo que habíamos estimado previamente, específicamente el panel de expertas y expertos de la ONU en el clima, el famoso IPCC. Se llegó a esta conclusión después de revisar 385 estudios sobre riesgos costeros y el nivel del mar. El estudio fue realizado por la Universidad Libre de Ámsterdam en Países Bajos y se publicó en la revista Nature. El nuevo ajuste significa que esta elevación del mar podría llegar a afectar hasta 132 millones de personas que antes no estaban consideradas en este tipo de riesgo. Y bueno, a veces parece que una pareja no tiene nada en común, pero con frecuencia hay coincidencias que no imaginamos, como en este caso. Se trata de abejas y ranas, que de acuerdo con un estudio publicado recientemente en la revista Science tienen una característica en común que nadie imaginaba. Ambos grupos desarrollaron de forma independiente a lo largo de millones de años una proteína que desencadena dolor e inflamación en sus depredadores. La investigación encabezada por Sam Robinson de la Universidad de Queensland en Australia analizó los genes y las proteínas de venenos de abejas, avispas y hormigas y los comparó con secreciones cutáneas de anfibios como las ranas. Concluyeron que estos compuestos no tienen el mismo origen evolutivo, aunque sí tienen la misma estructura y función, que sus depredadores sientan dolor. Bueno, hablando de alimentos peligrosos, si usted es alérgico a los cacahuates, le tenemos una noticia alentadora. Un nuevo estudio de la Universidad de Macaster revela que bacterias específicas en la boca y el intestino, especialmente el género Rotia, pueden degradar los alergenos del cacahuate, reduciendo significativamente la severidad de las reacciones alérgicas. La investigación publicada en la revista Cell Host and Microbe podría explicar por qué algunas personas reaccionan de forma tan distinta. Quienes poseen mayor abundancia de estos microbios toleran dosis más altas de cacahuates y hay experimentos con ratones en los que se demostró que estas bacterias desarman las proteínas que causan alergia antes de que lleguen a la sangre. Además de estos experimentos, se revisaron datos de 120 niños con diferente grado de alergia al cacahuate. El equipo observó que quienes tenían mayor abundancia de estas bacterias toleraban dosis más altas de este alimento y presentaban respuestas inmunológicas menos severas. La investigación conducida por el Dr. Lian Rondeau abre una puerta a futuros tratamientos y diagnósticos más precisos. Y aunque es poco frecuente esta alergia, la alergia a los cacahuates es también la principal causa de reacciones alérgicas mortales por alimentos, siendo la más común en niños. Bueno, esta fue la información de Ciencia y Tecnología en 11 Lab a las 6, tantito después. Oye, Carlos, esto que nos compartías de la Antártida, este estudio que están realizando pues investigadores de la UNAM, sin duda también tiene impacto en nuestro país, de lo que se conoce de esa región. Así es la primera expedición mexicana que se hace a la Antártida, un continente que sabemos que está en el Polo Sur, pero que también es de lo más desconocido que tenemos en el planeta todavía. Hay varias bases allá, ellos llegaron gracias a un convenio con el gobierno ucraniano, llegaron a una base ucraniana y ahí colaboraron con científicos que normalmente están. También obviamente la UNAM y ahora hay también negociaciones, según me dijeron, con la Secretaría de Ciencia para que esto continúe. Fue una exploración preliminar donde se tomaron muestras, esas muestras se van a analizar aquí en México. Decíamos, pues qué gran momento de la ciencia mexicana, de la exploración mexicana, porque de Seúl a la Antártida pues hay un camino de varios años de trabajo previamente. Pues sí, ranas y abejas, ¿qué pasa ahí? Ranas Carlos? y abejas coinciden, es un fenómeno que se llama convergencia evolutiva.
que es cuando dos grupos que son separados, que no tienen relación alguna, coinciden en alguna característica. En este caso, ambos grupos desarrollaron una proteína que causa dolor a quien intenta comérselos. Y es muy interesante porque estos procesos, pues, pocas veces podemos verlos de esta manera a nivel de proteína, ¿no? Hay veces que, muchas veces en las escuelas o en los libros de texto podemos ver ejemplos de, bueno, pues los delfines se parecen un poco a los tiburones, ¿no? Es convergencia evolutiva. Pero así de fino es algo bastante interesante para tener en cuenta. Oye, y cuando hablas de la alergia a los cacahuates, Carlos, si bien, bueno, ya nos contabas de estas opciones que se están desarrollando, ¿son muchas las personas que tienen este tipo de alergias? Aproximadamente entre el 2 y el 3% de la población total tiene este tipo de alergias, en especial niños, está aumentando. De los niños que tienen alergia, más o menos el 20% la conserva de adultos. Es decir, no es muy común, pero sí es la principal causa de muerte por alergia a alimentos. Normalmente en México yo tengo la sensación de que parecería que pensamos en los mariscos, la gente es alérgica a los mariscos y demás, pero en realidad son los cacahuates. Y hay algo también curioso, está aumentando en los países más industrializados, ha aumentado esta sensibilidad a los alergenos de los cacahuates. No se sabe exactamente por qué, pero las hipótesis van, como siempre, al exceso en la alimentación, en el consumo de alimentos altamente procesados. Pues que sigan los estudios, Carlos, al respecto. Y moderar nuestro consumo de este tipo de alimentos ultraprocesados. Sobre todo, particularmente. Y más en diciembre los cacahuates que abundan en las piñatas y demás. Gracias, Carlos. Nos vemos mañana. Gracias, Carlos. Vámonos ahora con un resumen de noticias. Mire, siguen los esfuerzos para rescatar al trabajador que aún se encuentra atrapado tras el desplome de un edificio en la avenida San Antonio Abad, aquí en la Ciudad de México. Esta madrugada, el cuerpo de bomberos logró sacar el otro cuerpo que estaba y permanecía ahí atrapado. La Secretaría de Protección Civil capitalina se encuentra en el lugar y en nuestros próximos espacios informativos les daremos mayores detalles. Entró en operación el Hospital Oncológico para la Mujer ubicado en la Alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Es la primera unidad médica de su tipo en el país y se brindará atención integral a 500,000 mujeres al año. Esta tarde se analizará en comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados la iniciativa para la reforma electoral. Se espera que esta misma semana pase al Pleno. La organización Amnistía Internacional afirmó que las mujeres y las niñas en la Franja de Gaza enfrentan riesgos potencialmente mortales por la falta de salud reproductiva y la interrupción de tratamientos para enfermedades crónicas. Todo está listo para que el próximo domingo 15 de marzo se realice en el Zócalo de la Ciudad de México la clase de fútbol más grande del mundo. Con ella se busca romper el récord Guinness que ostenta hasta ahora la ciudad de Seattle, allá en Estados Unidos. Ya nos vamos, les agradecemos como siempre su atención y compañía. Mañana los esperamos 6:06 en punto con toda la información. Así es, agradecemos a Magdalena Alejo y a Lía Vadillo por su interpretación en lengua de señas mexicana, quienes nos siguieron a través de Radio IPN y las redes sociales. Que tenga un excelente martes. Buenos días. Buenos días.